15 de la mañana es tiempo de recibir acá en nuestro escenario del Comercio TV al analista político, periodista José Hernández. Vamos a hablar con José Hernández justamente del panorama político de nuestro país. Estamos a 2 días. José, buenos días desde la matriz de Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Decía que estamos a 2 días de iniciar una campaña electoral. Para dar marco a esto, ¿cómo cerramos el 2020, José? Buenos días, adelante. Buenos días, Roberto. También buenos días a toda la audiencia de este prestigioso canal. Bueno, ¿cómo estamos a 2 días? Pues mal, pienso yo. 16 candidatos para la campaña presidencial, una lista gigantesca de asambleístas. No tenemos todavía la papeleta, no sabemos que se esté mandando a imprimir. Se piensa por el acuerdo del TCE con el CNE que van a estar a tiempo y que la elección va a estar para la primera fecha del 7 de febrero. Pero por ahora sigue siendo una incertidumbre y sobre todo va a ser un enorme problema para los electores escoger en esta maraña de candidatos. ¿Usted cree que hay confianza en el Consejo Nacional Electoral, José? Bueno, confianza... Me parece que ellos han hecho ahora un gesto entre los dos presidentes que tienden a justo a ir en esa línea, que no sé si será suficiente porque ha habido enormes problemas, ha habido una aplicación de la ley casi a dedo, para unos sí, para otros no, ha habido este intento de meter por la ventana la candidatura del señor Álvaro Noboa, en fin, ha habido algunas disensiones, muchos desacuerdos entre estas dos instituciones que están llamadas justamente a organizar y a controlar este proceso. Así que vamos a ver si en este mes que queda hacen los gestos necesarios para que la gente justo vaya en la línea que tú dices de credibilidad y de confianza. Una campaña, José, distinta, sin duda. Aquí las calles y las plazas serán reemplazadas por otro tipo de medios. Como analista político y periodista de vieja data, pues, ¿cómo analizas? ¿Dónde estarán? ¿Cuáles serán, pues, en este caso, los medios a utilizar? ¿Qué tipo de estrategias deberán tener esta extensa lista de candidatos? Hablamos, son 16. Bueno, me parece que justo el reemplazo de la calle, aunque... Vamos a ver si también allí los protocolos que ha pedido tener y que el Ministerio de Salud tiene que aplicar en parte lo que ha pedido el Consejo Nacional Electoral, vamos a ver si se cumplen. Si se cumplen, bueno, veremos algunas caravanas en efecto, pero caravanas que no se pueden parar, no veremos los consabidos regalos y toda esta feria de supuestos, sí, toda esta publicidad, todo este mercadeo directo e indirecto que hacían en las campañas. ¿Cómo se va a reemplazar eso? Bueno, las redes, los medios de comunicación, me parece que algunos de los candidatos están trabajando una estrategia fuerte en redes y me parece que obviamente habrá esta intervención en medios. No creo que eso reemplace enteramente, Roberto, lo que ocurría y me parece que seguimos, yo creo que los candidatos que eran más conocidos antes de la pandemia, bueno, pues esos serán los candidatos que tendrán mayores beneficios en el electorado. Estamos hablando con José Hernández justamente del análisis político de las elecciones que ya se avecinan y el inicio de esta campaña electoral. Aquí hay un choque generacional, José. Hay que tomar en cuenta que la población que tiene entre 16 y 30 años de edad será la mayoría de electores y evidentemente eso cambia el panorama político frente a varios candidatos que tienen poca presencia. ¿Cómo y qué análisis das de esto? Sí, hay en efecto en el padrón hay una mayoría de gente joven que tiene antes de 35 años y eso significa que va a haber esta intervención y va a haber esta presencia muy fuerte. Me parece, en cambio, Roberto, que también ahí los candidatos ya han perfilado algún tipo de estrategia para hablarle a estas audiencias, a estos sectores. Y hay candidatos que han hecho abiertamente una apuesta en estos sectores y hay otros que están tratando de combinarlo entre los unos y los otros. Se podría pensar que por un lado están los más tradicionales, pero que están trabajando en las redes, y por otro lado están los candidatos
que llegan, que Juan Fernando Velasco, por ejemplo, o el señor Herbas, que están trabajando abiertamente en el tema de TikTok y de Instagram y otras herramientas en redes sociales. No sé cuánto va esto, Roberto, a incidir. No creo que sea decisivo eso. Me parece que de todas maneras también hay otro ambiente por la pandemia que hace que las familias estén más reunidas y que estén hablando más. Y ese es el núcleo, digamos, social más importante en este momento. Cuánto de lo que digan los padres, cuánto de lo que digan los mayores va a incidir también en los jóvenes. Bueno, me parece que ahí la campaña está y sus resultados en ese punto, Roberto, están totalmente abiertos. No creo que esté la última palabra dicha. José, en este punto, a ver, las redes sociales, si bien es cierto, es uno de los medios más masivos, pero que también se lanza o se inyecta muchísima basura en comunicación. La población muchas veces, a través de WhatsApp, o a través de Facebook, Instagram, TikTok, o lo que hablábamos, pues de Twitter, recibe mucha falsa información. ¿Qué rol van a jugar los medios serios? ¿Cómo la gente va a discernir qué es verdad y qué es mentira? Bueno, ese es un viejo debate no dilucidado, Roberto. Me parece que de todas maneras quien juegue a la campaña sucia, me parece que ya hay en la opinión bastante información sobre quiénes son o quiénes podrían ser los candidatos adictos o adeptos a este tipo de prácticas. Y yo creo que eso ya no es novedoso. Me parece que están jugando enormemente con la credibilidad que pueda tener su participación en con este tipo de herramientas. Entonces, me parece que cuánto podría incidir las fake news. Pueden jugar un papel. De hecho hay candidatos, sobre todo del lado del expresidente Correa, que han utilizado mucho esta práctica. No sé si es ventajosa, Roberto, porque fíjate tú que en pocos días, cuando el candidato Andrés Arauz competió con la idea de la renta básica universal, que podría, por la emisión de dinero electrónico, podría eventualmente poner en peligro la dolarización, bueno, tuvo unas consecuencias grandes y le tocó retroceder y salió en entrevistas donde, recuerda tú que en 10 segundos repitió 3 veces que no iba a haber, que iba a proteger la dolarización. Me parece que es una herramienta de doble filo y que quien la utiliza se expone a que la gente y los electores no sigan ese tipo de mensajes en ese tipo de medios de comunicación como son las redes. Así que es una apuesta para ellos, pero es una apuesta peligrosa. Hablemos directamente, José, de las fuerzas que en este momento están arriba. Hay 3 tendencias muy marcadas, o 3 candidatos muy marcados, que se están desmarcando de los otros candidatos. A tu criterio, ¿cuáles son los que podrían estar en este momento pensando en que pueden llegar a Carondelet? Bueno, como tú dices, hay 3 candidatos y son el señor Lasso, el señor Arauz y el señor Yacu Pérez. Así están las cosas y a esos estás haciendo referencia. Correcto. ¿Cómo ver allí? Me parece que hay ahí, digamos, pesos diferentes. El señor Lasso tiene ya 3 campañas, es conocido nacionalmente, llegó a la final en el 17 y con un resultado polémico a favor de él en este caso. Entonces significa que él tiene un electorado. Vamos a ver cuánto desgaste y qué capacidad tiene él de alguna manera de remontar eventualmente su propio discurso para aparecer como nuevo, novedoso y propositivo. Vamos a ver. El señor Arauz tiene enormes pasivos. Es un candidato que puede tener mucha fuerza en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque viene aupado por el peso de lo que es el voto duro del expresidente Rafael Correa.
y vamos a ver, ese va a ser su fuerte. Vamos a ver hasta qué punto sucumbe a su tentación de hacer enorme populismo, como el que ya empezó a hacer, diciendo que iba a regalar $1.000 para 1 millón de familias en la primera semana de su posible gobierno, lo cual es una locura. Y vamos a ver si también él tiene capacidad de ir a la segunda vuelta. Ese es el problema para él. Tal vez no sea la primera, pero puede ser enormemente la segunda, porque necesita a todos los aliados que el expresidente lastimó durante los 10 años de gobierno y que también fueron sus aliados, pero que los lastimó y que terminaron dividiéndose. Así que ese es un segundo punto. El tercer punto, el señor Yacu Pérez me parece que tiene digamos, representa al movimiento indígena, aunque también allí hay divisiones, como todos con el señor Vargas y el señor Issa, pero tiene un discurso que puede atraer a los jóvenes, ecologista, etcétera, aunque no es muy cimentado, no lo ha sostenido, no se sabe, por ejemplo, cómo podría cambiar las rentas que eventualmente podría recibir el país por la minería. Entonces, él tiene un discurso, tiene un espacio, pero no sé hasta qué punto sus posibilidades pueda sostenerlas debido a la debilidad de sus propias propuestas, y eso significa que él sí representa de alguna manera una idea de alternancia, pero que no la puede sostener todavía. José, con esta incertidumbre que estamos viendo, ¿será que puede existir una sorpresa en estas elecciones? No creo, no creo que haya espacio para eso. Todos los candidatos que van a los medios y que tienen entre el 0,3 y el 1%, y que son los 13 en este momento, básicamente de los 16 que aparecen, todos dicen y todos juegan con el tema de que hay un 60% de indecisos. A veces dicen 70, a veces dicen 50. La cifra no creo que sea la del 70, puede ser la de un 40%, pero ellos creen que ese 40% va a ir para ellos. Cada uno lo cree y lo dice así para sostener y poder justificar su presencia en una lid en la cual con el 1% o menos no tienen mucho que hacer. Entonces, me parece que si esos indecisos que pues se van a repartir, lógicamente, proporcionalmente, como siempre ha ocurrido. Esto no es nuevo. No, me parece, Roberto, que hay espacio para un gran golpe, para un outsider, para alguien que en último momento el electorado mirara todo el electorado indeciso en su dirección. Por ahora no se ve y no creo que haya tiempo para que esto se produzca. ¿Llegaremos con unas cifras de votación bajas o altas? ¿Qué análisis tiene y cómo mira esto, José? Muy mal, Roberto, con mucha preocupación para el país, porque el presidente que llegue, y ya esto lo vivimos en el 2017 con las alcaldías, y recordemos que por ejemplo en Quito, ¿no?, con un alcalde que llega con apenas un 20-21%, esto habla de una muy baja legitimidad. Entonces, puede que la segunda vuelta este candidato, de los dos finalistas, pueda tener, digamos, mayor acogida, pero siempre la primera vuelta será una medición fuerte para su historia política en el gobierno. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado vamos a tener una asamblea terriblemente atomizada, lo cual garantiza desde ahora una posibilidad de gobernanza como el país la necesita. Este país tiene enormes problemas, tiene enormes urgencias, necesita decisiones rápidas, decisiones con mucho consenso político, con mucha base social, y eso me parece que política se lo va a negar al próximo presidente. De hecho, una de las preguntas grandes, Roberto, que creo que nos tendríamos que hacer todos es, si el presidente, cualquiera que este sea, gana, ¿cómo va a lograr justamente cimentar este consenso que requiere
para no ser rehén de todas estas fuerzas atomizadas y absolutamente desquiciadas por su propia lógica, es decir, cada uno queriendo tener poder, queriendo hacer uso de lo poco de poder que la población le haya dado en la Asamblea, y ese presidente será entonces rehén de esas fuerzas y rehén de alguna manera de las condiciones que va a tener por lo menos cuatro plagas delante, que es una la de salud, la otra va a ser económica, la otra es la de este país que no logra ponerse de acuerdo. Yo la considero una plaga, Roberto, porque en el norte, y para tenerlo no se ve cómo, y la cuarta me parece que es este peligro que pesa sobre sobre la propia gobernabilidad del país. Así que me parece que ahí hay una respuesta que todavía no tenemos, que los candidatos no han ni siquiera esbozado, que es de ganar, cómo van a sostenerse en el poder y cómo van a gobernar. Hay una especie de un espacio huérfano de liderazgo. Un poco el país se acostumbró, no sé si mi lectura es errada, José, pero se acostumbró a tener un caudillo en el poder, a ese ser que simplificaba todo como el gran padre de la hacienda, o ese hacendado que decía qué hay que hacer y de qué forma hacer. Y en esos últimos 3, 4 años hay mucha gente que extraña eso. ¿Usted cree que hay un líder en estas nuevas elecciones que vamos a vivir? ¿Alguien con esas características que pueda conectarse, o estamos con una lectura errada del país? Me parece que la primera lectura, Roberto, es exacta, es decir, el país tiene una matriz caudillista. Esto es evidente desde épocas de García Moreno y pasando y llegando al señor, llegando al señor Correa. O sea, este país, para no alargar, digamos, la historia y los nombres en este sentido, pero todos sabemos lo que pasó también con el señor Velasco Ibarra. O sea, el país está plagado, y es la matriz, en efecto, es una matriz caudillista. Ahora, el problema, Roberto, es que las circunstancias ya no aceptan este tipo de liderazgo. Eso desde hace mucho tiempo. El presidente Correa tuvo un problema, y el país tuvo un problema claro, y lo sigue teniendo, con la Constitución de Montecristi, que es hiperpresidencialista, precisamente hecha en la dirección de que este caudillo, con otro nombre, pero era un caudillo, tuviese las herramientas para poder gobernar. Entonces, en efecto hay esa matriz, en efecto hay esas actitudes, y las circunstancias no hacen pensar que ese sea el liderazgo que el país requiere. Entonces, ¿cuál es ahí la solución? Yo no veo en este momento que haya un líder que vaya en esas circunstancias y que tenga las posibilidades de ganar, pero tampoco veo el líder contrario, es decir, el líder que pudiese tener las posibilidades de juntar al país. Eso va a tener que inventárselo el señor Lasso si gana, el señor Arauz si gana, el señor Jaco Pérez si gana, quien sea, se lo va a tener que inventar. Es decir, el formato caudillista autoritario me parece que hizo crisis, pero al mismo tiempo las condiciones del país parecerían que pidieran que haya ese tipo de líder, es decir, a la fuerza a la gente, a la fuerza ir contra la fragmentación, a la fuerza ir contra la atomización, a la fuerza ir contra esta visión desquiciada que hay en el país de no acordar, de no llegar a consensos. Y yo creo que es un tema, Roberto, que has planteado en tu pregunta, que no está dilucidado, que es uno de los grandes dilemas que tiene el país, y que no hay solución todavía. Tampoco veo teóricamente, filosóficamente, conceptualmente, cómo los candidatos a la presidencia se han planteado ese problema y han dado alguna respuesta. ¿Veremos una campaña, José, de propuestas claras en beneficio del país, o veremos una campaña llena de baratillos y de ofertas en este caso? No creo, Roberto, que esto vaya a cambiar a lo que ya vimos. Hay candidatos, en cambio, en esto que están jugando sensatamente. Me parece que lo están haciendo. El señor Gustavo Larrea, por ejemplo, el señor Juan Fernando Velasco, el señor Lasso,
Podría citar esos tres nombres, no creo que sean totalmente, que ahí se termina la lista, pero que dan muestras de absoluta sensatez, es decir, no están recurriendo al populismo, no están diciendo que van a regalar y que van a destrozar al Estado lo poco que queda o lo poco que queda de las finanzas públicas para comprar votos. Y por otro lado, en cambio, estamos viendo una campaña totalmente absurda ya evocamos lo que dijo el señor Arauz, también la señora Jimena Peña, por ejemplo, va en lo mismo, es decir, regalar cosas, hacer que, por ejemplo, el Estado regale para la renta básica universal, el Estado regale para copago de salarios, el Estado genere nuevos bonos, aumente el bono de desarrollo, y uno se pregunta, todo eso suena sensato, pueden traer ejemplos de muchos sitios y pueden decir que los organismos internacionales están proponiendo eso, pero en el Ecuador no hay esa plata para repartir, y por el contrario, Roberto, el próximo presidente va a recibir la presidencia de la República con un déficit muy malas condiciones de 6.000 millones de dólares. Por ahí muy malas condiciones. Pero José, finalmente, para cerrar esto, ¿qué quiere el electorado? ¿Qué quiere escuchar? El baratillo, le compra el baratillo, le compra los regalos, le compra el populismo, o un país en el cual necesitamos generar empleo. ¿Por dónde está el electorado? ¿Hemos madurado en eso o le compramos al mejor postor? Bueno, esa es una pregunta insoluble por ahora. ¿Por qué? Porque en efecto sí hay electores, y sí hay, Roberto, lo peor, un sector de la población que está teniendo hambre. Sin duda. Entonces, yo creo que aquí hay de todo. Entonces, ese sector que está teniendo hambre, ese sector que perdió lo poco que tenía, ese sector que está a la deriva, que no ve un norte, que no ve capacidad de generar empleo, y que tiene que comer y que tiene que vivir día a día, darle curso a las necesidades básicas. Bueno, ese elector, claro, puede pensarse que es un elector que está ahí para comprar y oír cualquier tipo de oferta, pero por respeto a esa parte del país y por respeto a la condición del país, me parece obviamente que lo sensato debería ser tener en cuenta a este sector, ver qué tiene que hacer la sociedad para proteger ese sector temporalmente, porque está pasando una grave crisis, pero a la vez apuntar a las salidas estructurales, y las salidas estructurales, como tú dijiste, es la generación de empleo. ¿Por qué? Porque no hay plata para repartir, y porque cualquier plata que haya para repartir, y esto ya lo vivió el expresidente Correa, toda la plata que entró la repartió, pero esa plata se acaba. Entonces, lo lógico en este punto es generar condiciones de empleo, generar condiciones para que las personas puedan ellas mismas emprender y hacer y ocuparse, digamos, de cómo honestamente pueden procurarse sus recursos. De otra forma, estaremos en el peor de los mundos, Roberto, porque claro, los que prometen mucho no van a tener de dónde recursos. No, esos recursos no existen. Y si esas personas que quieren para cumplir esas promesas atacar a la gente que en este momento formalmente o tiene un empleo subiendo los impuestos o tiene capital y quieren repartir ese patrimonio, pues lo que vamos a hacer es de a poco ir hacia situaciones que otros países como Venezuela ya conocieron. Qué complejo el panorama. José Hernández, muchísimas gracias por darnos este análisis. Desearle que el año que está por iniciar sea lleno de satisfacciones. José Hernández, muchísimas gracias. Gracias, Roberto, gracias a toda tu audiencia, y también para ti, para todos ellos, que el 2020 sea más benigno y que nos sonría a todos y nos dé oportunidades en vez de dolores. Muchas gracias, Roberto. Gracias a José Hernández, periodista, analista político, haciendo el análisis. Ya empezamos esta carrera electoral. Aquí hacemos una pausa. Venimos.